Buenas tardes, de nuevo desde la izquierda, el programa de la Alianza de la Izquierda Republicana de España, que como sabéis se emite en nuestro canal del mismo nombre, desde la izquierda. Hoy es 12 de abril, estamos muy cerquita ya de una fecha histórica, que es el 14 de abril, día de la proclamación de la Segunda República Española, y creíamos conveniente hacer un programa sobre este tema. Para ello vamos a contar con dos ponentes que van a contrastar sus pareceres. Tenemos a mi izquierda a José Manuel Pérez García. Él es funcionario del Departamento de Justicia de la Generalitat. Él participó en la reconstrucción de la CNT y después en la creación de la CGT. Fue miembro del comité de empresa de Banesto y actualmente a nivel de actividad social es vicepresidente de Alternativa Ciudadana Progresista, una entidad cercana a Aires. A mi derecha tenemos a Pedro Fernández Ferrero. Él es economista, es presidente de Aires, la izquierda, es decir, la Alianza de la Izquierda Republicana de España, y además participa, entre otras cosas, en la Coordinadora 14 de Abril, que precisamente la Coordinadora 14 de Abril, una de sus ejes principales, es la conmemoración de la proclamación de la Segunda República, y que este próximo jueves, día 14, pues se inicia con un paseo republicano a partir del Liceo de Barcelona en dirección a la Plaza Sant Jaume, donde ya allí se hace un acto y con una serie de interlocuciones y de unos actos públicos. Bueno, pues hablar de la República en España no es algo ajeno, es algo vivo y a la vez controvertido. Entonces, en ese sentido, vamos a ver si somos capaces de hacer una visión novedosa sobre el tema de la República, ¿vale? Porque una de las grandes preguntas que a veces surge es si conmemorar la Segunda República ayuda al republicanismo. Parece una cosa que se contradiga una con la otra, pero yo creo que hay opiniones diversas y, bueno, ¿qué queréis? ¿Empiezas tú? O Empiezo José Manuel, empiezo yo. Sí. Adelante, José Manuel. Bueno, si conmemorar la República ayuda al republicanismo, nos invita a plantear la relación entre la República, al menos entre la muerte de la República y el republicanismo. Y la República muere oficialmente cuando el gobierno en el exilio, el gobierno republicano en el exilio, tras las elecciones de junio del 77, declara que aquello es un procedimiento democrático, que el pueblo no ha validado la reinstauración de la República, pero sí la instauración de un nuevo régimen democrático, con sus representantes, y que aquello es válido. Aquella votación son las primeras elecciones generales desde el 36, desde las últimas anteriores, desde el 36. Es un momento posterior a un referéndum por la ley de la reforma política que había sido aprobada previamente en las Cortes franquistas y
en el que la oposición democrática al régimen había propugnado la abstención. La abstención fracasa y a partir de ese fracaso esa oposición admite ya esa reforma política. Previamente a ese momento la oposición planteaba la idea de ruptura. La idea de ruptura que era una idea pues, que se diluía, se extendía, era una ruptura pactada, era una ruptura consensuada, era como un cambio de régimen, pero para tener claro qué podía ser, hubiera sido una democracia diferente a la que surgió con el proceso de reforma política que conocemos todos como transición. Para saber qué de diferente tenía, que podamos tener claro, es que no hubiera aceptado la monarquía, porque la monarquía tenía el dedo del dictador. La monarquía ya se había dicho por Carrillo, por otra gente, que si el monarca aceptaba un procedimiento democrático que daba la soberanía al pueblo español, pues que la monarquía podía ser aceptada, y como fue con la transición. Pero la ruptura significaba el rompimiento con el régimen, de forma que rompía también, que no aceptaba la propugnación del monarca. Entonces podemos hablar de una instalación republicana, aunque fuera esa democracia, podemos entenderla como una jefatura de Estado presidencial, como una república. No ocurrió eso. Entonces, aquí, a lo largo del tiempo, nos planteamos, este proceso de reconstrucción a través de la transición ha dado una democracia resultante que presenta unos problemas que todos sabemos: corrupción, falta de movilización, falta de participación, partitocracia, oligarquía de partidos, una serie de efectos que todos tenemos muy presentes y que son muy repetidos, desgraciadamente. Eso también se da en otras democracias, se trata quizás de mayor intensidad en esta, podemos decir. La república, esa instalación republicana tras la ruptura, pues no sé si seguiría presentando estos problemas, pero tendría una novedad muy importante que la transición democrática no ha tenido y no tenemos, que la instauración de un régimen republicano significa un estado de conciencia. Un estado de conciencia que es pues, la soledad de no tener tutela, de que el pueblo es el titular. Entonces apenas puede haber crítica consecuente a los gobernantes si no se hace crítica a uno mismo, si no se hace crítica hacia la comunidad, no se responsabiliza de la crítica general y de la situación. Es un estado de conciencia que exige sentirse solo. Con la monarquía no, hay esta sensación de tutelaje, esa figura simbólica no produce esa conciencia. Pero hay una cosa que tienen para mí, a ver si en esta pregunta o en la siguiente lo puedo explicar, que tienen en común tanto la instalación republicana que hubiera surgido con una ruptura, la presunta instalación republicana que hubiera surgido con una ruptura, como la reconstrucción democrática a través de la transición por una reforma del sistema, que algunos han dicho, bueno, eso también fue una ruptura controlada. Aquí hay divergencias de nomenclatura, claro. Sí que tienen en común una cosa, y es que ambas, cualquiera de ellas, no recupera lo que se perdió. No recupera lo que se perdió. La instalación republicana, por sí misma, por sí sola, no genera en su esencia un automatismo por el que se recupera lo que se perdió al vencer la dictadura franquista. No. Hace falta algo más, un esfuerzo. El esfuerzo en el que tendría que estar nuestra sociedad, nuestra comunidad, y bajo una república ese esfuerzo también tendría que ser continuado, persistente, y eso tiene una palabra aquí, para mí, republicanismo. Ese esfuerzo por no recuperar lo que se perdió, porque es recuperable, pero por solventar la consecuencia de esa pérdida, por solucionarla, eso es lo que entiendo por republicanismo. ¿Qué es lo que se perdió? No sé si tengo tiempo. Sí, en esta fase, bueno, lo que se perdió la continuidad en un proceso histórico español que llevó a la Segunda República, que se dio antes, que se fue siguiendo hasta la Segunda República, y que en los últimos tiempos de la Segunda República, en la guerra, se disparó, que es la participación popular. Es decir, la mayor
ampliación de capas populares como protagonistas de la historia, que fue una emergencia en el momento de la guerra civil, en el momento del enfrentamiento al golpe de Estado y todas las dinámicas que generaron. La continuidad de eso, es decir, si hubiera sobrevivido la República con todos los enfrentamientos que hubo entre anarquismo, comunismo, entre colectivizaciones que luego dejaron de ser colectivizaciones, entre una CNT que se desdobló entre participar en el Estado y no participar en el Estado, y el Estado pues era la Generalitat, era el Ejército, eran muchas cosas, de integrar las colectivizaciones en un decreto aquí en la Generalitat. Después, una república democrática defendida por el PC, pero que ya tenía en visión una república popular. Si eso hubiera vencido, porque ese es el punto final, si eso hubiera vencido a la dictadura franquista, luego es una especulación baldía decir que hubiera podido pasar, porque vino una historia súper compulsa europea. Pero vamos a suponer que continúa, y seguramente es una sociedad en el Mediterráneo, en Europa española, que hubiera evolucionado, fuera lo que fuera, en ese punto final de la República. Hubiera evolucionado como sociedad, hubiera evolucionado en su memoria. Pero esa evolución, esa continuidad de organizaciones obreras de izquierda en un entorno público, al lado de una sociedad que evoluciona, como el Partido Comunista Italiano en Italia, como el Partido Comunista Francés en Francia, después de la posguerra, eso, a partir del momento republicano, de los problemas que hubo y de los problemas que seguiría habiendo, eso se ha perdido. Entonces se llegará a este momento de la ruptura o transición desde un vacío que es irrecuperable. Si todavía me queda tiempo, yo quiero dar un ejemplo de esto, de qué es lo que se ha perdido. Brevemente, bueno, breve, no va a ser breve. Es una anécdota personal. Yo conocí a Federica Montseny cuando vino del exilio, y estoy hablando, no recuerdo bien la fecha, en el 77 o 78. Entonces ella hacía una conferencia en un local de Sants. Y yo iba con una familia, un amigo del instituto, su padre era de familia de cenetistas, y con la familia que hacía la acogida de Federica Montseny aquí en un barrio de Barcelona. Y íbamos con una furgoneta. Entonces llegamos allí para cuando estaba presuntamente acabando el acto, ella vino, se metió en la furgoneta y Federica estaba muy empipada, muy cabreada. ¿Por qué? Bueno, por lo que contó, pues que siempre, ella llegaba allí, decía la idea, qué bonita, nuestra idea es la mejor, hemos sido los auténticos, no nos hemos dejado corromper por el Estado, ni por las alfombras de los despachos, la idea, la organización, la acción. Y luego llega la guerra civil, y esa mutación ideológica que en realidad existió, que fue la participación en el Estado, en la Generalitat, como policía, como ejército, esto y lo otro, la gente le reclamaba, vamos a ver, explícanos esta ideología, de la que nosotros también somos militantes, y que necesitamos para esta sociedad moderna en la que ahora nos encontramos. ¿Cómo esa idea incólume, magnífica, llega y se transforma? ¿Cómo lo explicas? Y por eso, como siempre le salían con ese tema, pues salía muy empipada. Y entonces, en determinado momento, dice, la culpa de todo lo que le pasa a la CNT, en aquel momento, en el 77-78, dice, la tienen los estudiantes. Yo y el compañero de familia cenetista nos miramos atónitos. Yo era estudiante, el otro también, yo además de estudiar trabajaba, y nos quedamos diciendo, pero qué burrada he dicho. El conductor, que era de la familia que la acogía, un hombre mayor como ella, se dio cuenta y dijo, Federica, ten en cuenta que la juventud de ahora no es como la juventud de nuestra época, que un hombre tenía 30 o 35 años y todavía pertenecía a las juventudes libertarias y a las socialistas, era la edad. Y entonces ella dice, sí, es verdad. Vamos a ver, Federica Montseny, por muy descolocada que estuviera, vivía en Francia, tenía una hija que había crecido, que había sido maestra y sabía cómo era la juventud y qué pasaba con la juventud. Sobre todo en aquel año, en el 77, que la juventud italiana estaba en una rebelión, que no voy a hablar de esto ahora, que tiene que ver con la de mayo del 68, y es una evolución de la del mayo del 78, y se enfrenta al sindicato comunista, empieza por un enfrentamiento con el sindicato comunista. Es decir, lo que no había sucedido en mayo del 68, pero algunos se habían quejado de que mayo del 68 era toda una desviación de la izquierda, porque la izquierda verdadera era el obrero, no este tinglado
del joven estudiante y de cosas raras de la vida cotidiana, pues en el 77, que viene a ser un 68, pero ya con más evolucionado, con los porros, por decirlo así, asentado, y con los indios metropolitanos, y con los provocadores, los proletariados, una juventud rebelde, eso empieza ya con un enfrentamiento con la clase obrera, una universidad que está proletarizada, que no es la del 68, la del 67 en Francia, en Italia, como en España, ya somos hijos de obreros. Y es esta. Bueno, pues claro, pues Federica Montseny parecía que estaba en la luna de Valencia. Y entonces ella dice, sí, le dice al chofer, es verdad. Dice, yo me acuerdo ahora, y entonces cuenta lo siguiente. Dice, yo me acuerdo ahora en un meeting, dice, yo era joven, pero esta siempre estuvo dando meetings ya de jovencita, le venía de la familia, en un meeting, que al acabar el meeting en Valencia, creo que dijo, me viene un hombre mayor con un niño cogido de la mano, llorando, y me dice, Federica, tú hablas lo que nosotros pensamos, sentimos, pero no sabemos expresar. Yo vengo aquí a darte las gracias y vengo contigo. Bien, trayendo esta escena dramática, Federica, ¿qué es lo que tenía en la cabeza? ¿Qué es lo que nos quería decir? Bueno, lo que nos quería decir es que ella, como dirigente, no estaba desconectada de una clase que tenía una trayectoria y una herencia, el padre, el hijo, y que esa trayectoria, esa continuidad, se había roto ya con estas generaciones. Y claro, la victoria de la dictadura franquista y los 40 años es el vacío, el abismo, que rompe toda esa herencia, toda esa continuidad. Y que ella su cabeza, por mucho que estuviera en Francia, su cabeza no había sacado consecuencias que, si la dictadura no hubiera ganado y hubiera proseguido todo el proceso público normal, hubiera tenido que hacer. No sacó las consecuencias de la mutación ideológica y por la que estaba pasando la CNT. Podemos coger otro personaje, y acabo. Abad de Santillán, porque claro, Federica es la que tiene los sellos. Tiene los sellos de la organización, parece que esté obligada a quedarse en el 39. Bueno, pues otro que evoluciona, Abad de Santillán, que era más anarquista y más teórico que ella. Abad de Santillán llegó a España en aquella época y dijo, ¡viva la monarquía! Y la gente dijo, ¿qué escándalo que es esto, no? Y luego dijo, no, esto he dicho, viva la monarquía porque es la que trae la democracia a España. Y que además él era socialdemócrata. Pero Abad de Santillán, cuando reflexiona, y más que Federica, sobre la guerra, la participación tal, él también sigue allí. Él no va a hacer la evolución, ha hecho una evolución personal hacia la socialdemocracia, pero él no hace la evolución de la ideología orgánicamente hacia lo que él considerara. Podemos decir, bueno, esto es el anarquismo, vamos al Partido Comunista, que está situado en la realidad, está auspiciado por la URSS, que tiene unas relaciones diplomáticas internacionales con otros países, es partido hermano de partidos que actúan en sus países como se hubiera tenido que actuar aquí si la dictadura no hubiera existido, con su sociedad, enfrentándose a las modificaciones de su sociedad, teniendo que convencer a la gente y tal. Pero en España el Partido Comunista está ocultado, está situado en la clandestinidad, y eso no es está en el abismo, está hundido. De lo que se tiene que preocupar es de mezclar luchas sindicales con la lucha por las libertades públicas. Todo eso es lo que se perdió, lo que España perdió, su historia. Vale, bueno, pues ahora voy a dar la palabra al amigo Pedro, recordando la pregunta, ¿vale? ¿Conmemorar la Segunda República Española ayuda al republicanismo? Sí, es conveniente volver un poco al origen de la pregunta. Esta pregunta nos la hicimos en los componentes de la coordinadora ya hace unos años, porque lo que hacía la coordinadora era precisamente eso, conmemorar el 14 de abril y de alguna manera quedaba como una especie de recordatorio de un momento idílico, algo así muy romántico, sin vinculación después con esa trayectoria histórica que nos está comentando José Manuel. Y nos planteamos, pues, darle un giro, por un lado, a la propia conmemoración los 14 de abril y
incorporar otros actos, otras acciones y otros actos que conllevaran a trasladar o a generar o a impulsar un sentir, un hacer republicanista. Había esa frase de hemos tenido repúblicas sin republicanos. Bueno, pues no sé si es muy correcta o no, no es cuestión de recordar en la Segunda República cuántos republicanos reales había o no, pero sí que no puede haber una sociedad sin que una parte muy importante de sus miembros tengan ciertos conceptos en esa línea claros. Es decir, es muy difícil que haya una sociedad democrática si la gente no tiene convencimiento democrático, que es algo que está apuntando José Manuel, ¿no? Está claro, hay 40 años de franquismo y se habla de franquismo sociológico. Bueno, pues el franquismo sociológico nos abarca a todos, los que estaban a favor y los que estaban en contra, pues también les abarca. ¿Por qué? Porque están en contra de ese franquismo sociológico, no están en contra de lo que tendrían que estar y lo que a lo mejor estaban en otros países europeos o en otras partes del mundo en contra, pues, de determinadas políticas en defensa de la igualdad económica, en defensa de un sistema tributario justo, en defensa de una calidad de los productos, sobre todo los alimenticios, que fueran en condiciones, toda una serie de cosas que es habitual que se defiendan en un plano para avanzar en una mayor igualdad y una mayor calidad de vida, ¿no? Aquí había eso, una reacción a ese franquismo sociológico y entonces pues la canalizan, como se apuntaba, pues, organizaciones como puede ser Comisiones Obreras o el Partido Comunista y otros, donde acaba gente que una vez que se recupera la situación, digamos, democrática y cada uno puede un poco expresarse o ubicarse donde le da la gana, pues acaban muchos en partidos de la Internacional Liberal, porque muchos acabaron aquí en Cataluña en Convergència o han acabado en el PP en otras partes de España o tal, cuando teóricamente estaban defendiendo principios de transformación social, no de cambio de régimen, sino de transformación social seria, ¿no? Implicando la lucha al trabajo-capital. Y en cambio, en cuanto pueden, a inicios de los 80, pasan a engrosar en plan masivo las filas de partidos de una ideología claramente opuesta, casi, ¿no? o muy diferente al menos, ¿no? Por lo tanto, hay que crear, hay que recuperar, hay que impulsar esos principios, esa forma de actuar republicana y republicanista, que reduzca, ya no digo elimine, pero sí que reduzca fuertemente la corrupción, porque hoy día la corrupción es tan alta porque está admitida, tolerada, a todo el mundo le parece, bueno, pues es lo que hay, es lo que tú harías. Bueno, vamos a ver, ¿cómo que es lo que tú harías? Hay toda una serie de cosas que no deberíamos permitir y las permitimos, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros luchamos contra la monarquía, pero no es que luchamos contra la monarquía porque los Borbones en concreto nos parezcan gente muy buena o muy mala, sino porque, bueno, los casos de corrupción de Juan Carlos son los casos de corrupción de Alfonso XIII, son los casos de corrupción de Juan de Borbón, aunque no llegara a ser rey, son los casos de corrupción de Alfonso XII, de Isabel II, bueno, es que esto es un clásico. Y es un clásico porque esa tutela, esa aceptación de tutela, conlleva también la aceptación de una permisividad, porque ya que me tutelan, que hagan un poco de su capa un sayo, ¿no? Y claro, ya no aprovechando que los Borbones pasan por el Pisuerga, pues aquí tenemos monarcas sin corona, ¿no? Decían, hablaban de corona sin monarca el otro día en los que llegaron a ser duques de Cardona, ¿no? Que les llamaban los reyes sin corona. Bueno, pues aquí tenemos reyes sin corona, hemos tenido a Jordi Pujol, tenemos
bueno, tenemos distintos, ¿no? Distintos florentinos que son reyes sin corona, ¿no? Esto no es una sociedad normal. En otros sitios esto no está admitido con esta placidez y esta holgura que está permitido aquí. Hemos de trabajar en ello y en ese sentido conmemorar la Segunda República no solventa esta situación, pero sí puede ser una ayuda para generar reflexión y generar trabajo, básicamente. Vale, pues tenemos una segunda pregunta que queremos aclarar y luego os plantearé una tercera que me ha ido surgiendo con vuestras intervenciones, ¿vale? La pregunta siguiente es una pregunta más bien histórica, ¿no? O historicista, si quieres, ¿no? Si las clases populares durante la Segunda República y con el alzamiento o con el golpe de Estado que hace Mola y los demás, y que luego es Franco que se queda dirigiéndolo, si las clases populares defendieron suficientemente la Segunda República, o necesariamente, o... Ahí se nos abre esa incógnita y, bueno, vosotros mismos queríais hablar de ello. Me da igual que empieza tú. Intentar ser un... intentar no alargaros demasiado para dar cancha a los dos, ¿vale? Sí, las clases populares, claro que defendieron la República porque la República fue incapaz de defenderse por sí misma como Estado ante el golpe. Ni vencieron los golpistas, ni venció la República. Ninguno tuvo la victoria. Pero la República pudo defenderse porque más allá de ella, el levantamiento popular, la vitalidad, la masa entrando en la historia lo hizo posible. Yo quiero, sin perder el hilo de la anterior intervención, mostrar cómo el abismo del franquismo no es un abismo que se diera cuando se disolvió la Primera República. Y la irrupción de la dictadura de Primo de Rivera tampoco creó un abismo como el que creó Franco, no es una cuestión de tiempo. Es que ahí en ninguno de los dos casos está presente lo que estaba presente en la Segunda República, que es el pueblo. En la Primera República no estaba como está en la Segunda, porque eso es todo un proceso y se desarrolla ahí, se desarrolla con el tiempo, viene de atrás, viene de todas las turbulencias y tribulaciones de la primera internacional de España, luego acaba la CNT, la UGT, salen más partidos, y hay una crisis y hay unos problemas que no se solucionan, tanto políticos como económicos y sociales, y el pueblo va tomando protagonismo de la acción sobre esos problemas y de su organización. Y eso es la Segunda República. Por eso va a haber abismo ahí. Porque lo que se destruye es eso, que es algo que no es cualquier cosa. No se dio en la Primera República, y en cuanto a la dictadura primo-reverista, no fue un abismo que creara en la izquierda una situación de discontinuidad, de vacío, de pérdida. Al contrario, por lo que hace a la CNT, y le hace plantearse un gran periodo de reflexión sobre cómo tenía que ser el sindicalismo, si tenía que estar controlado por anarquistas, si tenía que ser moderado porque se plantea la cuestión de la legalidad. Con la dictadura de Primo de Rivera se crea un consejo social en el que participó el PSOE con Largo Caballero, en el que se crea la idea de comités paritarios o jurados mixtos, que hacía intervenir un funcionario del Estado, lo cual tapaba la lucha, ¿no? Y hay todo un debate, todo un proceso, o sea, la izquierda ahí no se queda en la Luna de Valencia, no se queda en un vacío, en una orfandad, en un desalojo de la realidad, ni mucho menos, va con esa realidad. Pero es en la Segunda República cuando las clases populares ya están en un protagonismo que no habían tenido nunca antes y defienden la República, aunque todo el mundo va pensando más allá de la República, el comunismo, el Partido Comunista que la defiende, en realidad está pensando también en otra cosa, que era una república popular, que es lo que intentaba, bueno, pues ya con nacionalizaciones, con un supuesto control obrero, etc. Sí, las clases populares defendieron la Segunda República y estaban presentes. Sí, pues Pedro, adelante. Sí, a ver, la Segunda República, efectivamente, en los periodos anteriores, sobre todo este último más de la dictadura de Primo de Rivera y ya en la etapa anterior,
la que es paralela a la Primera Guerra Mundial, hay una evolución aquí, incluso quizás mayor que en otros países europeos, precisamente porque la guerra supone también una serie de tensiones en el propio movimiento obrero, que aquí no se producen, al contrario, hay más línea, más continuidad, más evolución, más progresión en los planteamientos, ¿no? Y cuando se llega al 14 de abril del 31 y se proclama esta Segunda República, sí que quizás era más de políticos, por llamarlo de alguna manera, la proclamación, que esa toma por las clases populares en plan masivo, que se produce más en la situación ya de conflicto. Pero lo que está claro es que la primera fase de la Segunda República, sobre todo en el aspecto educativo, cultural, pero en el educativo es una inversión y hay un esfuerzo de alfabetización del país, de escolarización del país, de creación de escuelas, de ubicación de profesorado en los rincones más raros de esta península. Algo muy, muy, muy notable. Ese esfuerzo no es solo un proyecto de unos políticos, ¿no? Es una convicción social que hace que después haya esa mayor implicación, ¿no? Porque por primera vez de verdad se ve que hay una voluntad o una posibilidad de una modernización social y una participación de las clases populares en la toma de decisiones, ¿no? Que hasta ahora, pues, hasta ese momento, pues, sucesivas tutelas y todo lo que se arrancaba. Aquí es el primer país de Europa donde se consiguen las 8 horas, pero realmente aplicarse, pues se aplicaron muy poquito, ¿no? Quiero decir que luchas había habido, que capacidad de trabajo había habido, pero la posibilidad de realmente materializarlo en plan masivo se produce en la Segunda República, y ahí hay una concienciación o una capacidad de difusión muy, muy, muy interesante, y precisamente las fuerzas que pierden el control, pues tienen mucho interés después en dejar eso bien aniquilado, ¿no? Y les da la oportunidad, el hecho de no tener un golpe de Estado rápido, les da la posibilidad después de una aniquilación masiva, que es lo que vivimos, ¿no? Quizás... Sí, bueno, no, perfecto, no. Yo me he apuntado una tercera pregunta que más bien van a ser como una serie de reflexiones a lo que vosotros habéis dicho y que de alguna manera os lo planteo, ¿vale? Por un lado, habría que plantearse si esa tercera república que todos parecemos desear es hoy posible con los actuales mimbres que tenemos. Yo haría como lo que le llaman un DAFO, es decir, cuáles son las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades de montar ahora o de llegar ahora a una república, a una nueva república en España. Eso por un lado, debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Eso os lo pido por un lado. Luego, por otro lado, tenemos un problema de actualmente identificar repúblicas solamente con la izquierda. ¿Es posible llegar a una tercera república si solo está implicada la izquierda en España? Si para llegar a una tercera república necesitamos que participe la derecha política, ¿es necesario, es imprescindible? ¿O solamente puede haber una república ya de corte popular e izquierdista? Luego, por otro lado, ante una afirmación que hizo Pedro antes, república sin republicanos. ¿Y es posible un republicanismo sin república? Sí. Y esto nos lleva a otro tema. Es decir, la república solventaría los problemas de corrupción que hay en el país, los problemas de falta de reparto de la riqueza, de acumulación indebida de riquezas. Todo eso lo solventaríamos. Sería una república más justa, ateniéndonos a la realidad que nos rodea. Francia, a la segunda vuelta, va Jean-Marie Le Pen, no, Marie Le Pen, a la hija. A la segunda vuelta va. Puede haber una república de derechas donde haya incluso más injusticia social. En Alemania está gobernando la derecha y sigue gobernando la derecha.
En Inglaterra, en Gran Bretaña igual. En Italia es un caos siendo república. Es decir, ¿nos garantiza la república una justicia social, un buen reparto de la riqueza, cuando digo república no me estoy refiriendo al republicanismo, me estoy refiriendo a la forma de Estado, lisa y llanamente. Para mí el republicanismo o la república debería ser no solo algo más, tendría que ser algo más, no solo cambiar la jefatura del Estado, sino sería algo sencillito y sin mayor interés. Y luego, pues bueno, hay más. Hay una tercera reflexión que yo me hago, y es, ¿seríamos capaces, las clases populares actualmente, serían capaces de movilizarse por la República? ¿Cuál es el problema actualmente del concepto de clases populares o de clase obrera, ¿vale? O de pueblo? Entonces, ahí, es decir, la Segunda República dio una serie de modernizaciones, ¿vale? Eso es evidente. Esas modernizaciones, con la democracia después del 78, llegan a España. Hoy por hoy la sanidad es universal, hoy por hoy la educación es universal. ¿Cuáles son los retos que nos quedan para ir hacia una tercera república? Yo os dejo muchas incógnitas, contestad lo que podáis. Empiezas tú, Pedro. Iremos, sí. A ver, lo que está claro es que la forma no hace la cosa. Entonces, decir, tenemos una tercera república ya, mañana, y esto está solventado, no. Entre otras cosas porque las cosas a solventar hay que tenerlas, una gran masa ha de tenerlas claras, qué es lo que quiere solventar y con qué objeto, ¿no? ¿Tenemos una sanidad pública universal? Pues formalmente sí, pero lo que está claro es que las listas de espera son eternas o muy largas, y lo que ha demostrado la pandemia es que tenemos una equipación y un personal pues no suficiente. ¿Y cómo se ha solventado? Se ha solventado pues a base de parcheos, de contratos que ahora acaban, pues como la campaña o la previsión es que la COVID acabe a 31 de mayo, pues a 31 de mayo se acaban los contratos, ¿no? Pongamos por ejemplo, ¿no? No hay una concepción estabilizada de qué queremos a largo plazo y a medio plazo de sanidad, de educación. Tenemos una justicia aquí en Cataluña en el que el 30 y muchos, 40% de la plantilla son gente eventual, gente de bolsa, que no necesariamente se les exige conocimientos jurídicos, por ejemplo. Y tenemos, pues puede haber juzgados que hoy, 12 de abril, estén situando juicios para 2024, y estamos en 2022, y estén ya fijando juicios para 2024. Eso, en una sociedad normal, no debería ser normal. Entonces, si lo aceptamos como normal, como inevitable, como bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es porque no hay una conciencia, no hay una claridad de qué buscamos, qué tal. Si la República, la Tercera República, se vincula con claridad y con posibilidad a ciertos objetivos sociales necesarios, claros, compartibles, pues podremos llegar. Y hemos aceptado una educación general. Estamos en una educación totalmente general, todo el mundo está escolarizado, todo el mundo está alfabetizado. Entramos a ciertas pugnas, pero lo que está claro es que el ascensor social lleva 2 décadas que no existe. Antes, la primera pregunta, José Manuel hablaba de los estudiantes, digamos, de las clases populares que habíamos llegado a la universidad, ¿no? Tipo, 20 años. Entre 30 ya. En democracia, en 20 años funcionó algo el ascensor social, y los últimos 20... Exacto, sí. Se ha variado. Claro, y entre otras cosas funcionó por algo que en cierta manera es iluso, ¿eh? O sea, muchísimos universitarios de padres trabajadores medio analfabetos llegamos a la universidad y nos creímos que ya éramos algo, y solo éramos técnicos mejores que nuestros padres, que es lo único que quería el sistema. Y eso es lo que hemos sido, asalariados mejor pagados.
en el fondo un fracaso. Pero nos creímos, y nos seguimos creyendo muchos, que hemos hecho un salto falso. Entonces, ¿puede haber república sin republicanismo? Pues formalmente sí. ¿Puede haber republicanismo sin república? Bueno, pudiera haberlo. Para que una república sea sólida y estable en el tiempo, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos bastante más de lo que tenemos ahora, entre otras cosas porque en el acto que hizo la coordinadora 14 de abril, este pasado sábado en Sarriá de Besós, referida al acto a Manuel Fernández Márquez, un trabajador asesinado por la policía en el 73, en las chimeneas de Sarriá de Besós, una de las frases en su entierro era «Yo soy yo y mis compañeros», ¿no? Bueno, pues esa, que es una frase muy de izquierdas, también en el fondo es una frase republicana, ¿no? Hoy día estamos en el yo soy yo y yo, ¿no? Entonces, si no pienso en social, si no pienso en el conjunto, difícilmente podremos avanzar a una nueva sociedad republicana estable sin privilegios, ¿no? En ese sentido, bueno, necesitamos, y acabando, obviamente una república solo será estable si distinto espectro ideológico lo apoya, ¿no? Parecía que Ciudadanos podía haber sido ese partido de derechas o de liberal, bueno, de derechas, la liberalidad es claramente de derechas, que fuera a su vez republicano y que defendiera una concepción republicana contraria a los privilegios, contraria a esas prebendas ya familiares históricas, ¿no? Eso se ha diluido, la fuerza que tienen otros conceptos y otras ruedas, pues se ha comido esa opción, ¿no? Y bueno, pues un país que no tiene las distintas vertientes disponibles para representar esa nueva situación estatal, difícilmente puede triunfar. Bien, yo voy a hacer, ahora te doy a ti la palabra, José Manuel, pero os pedía un DAF, debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de esa tercera república. Si podéis, si no, centrarlo en aquello que más os... Claro, es que eso es muy... Yo sí, por acabar mi intervención, y acabo no tanto en debilidades, fortalezas, porque bueno, yo creo que eso más o menos lo he expuesto. Oportunidades. Yo creo que la oportunidad del republicanismo, que en cierta manera es superador o tiene como idea una estructuración con idea social y por lo tanto superadora del religionismo y del nacionalismo, porque el nacionalismo al final solo es una versión moderna del religionismo, o de la religión como estructuración social. La república, que es superadora de eso y por lo tanto es interétnica o no tiene presente el etnicismo ni el sexo, es laica en su esencia, la república española lo será, pero no por española, será por república y lo será en combinación con otros. Creo que los tiempos actuales lo que sí brinda es una transformación de Europa, o al menos desde Polonia a Lisboa, invita a una transformación de esa Europa, y esa opción republicana no es que será solo española, es que tendrá que ser en todas partes, o si no, la alternativa, que es la que está venciendo, es la de troceamientos y retorno a la tribu, ¿no? Y la tribu siempre coge a los propios y dentro del territorio tiene a los impropios, ¿no? ¿Y eso es una amenaza de una república, entonces? Eso es una amenaza. Lo que estamos viviendo, o sea, que aquí en Cataluña se llame culons, aparte de su población, o que haya un plan Ibarretxe en el que da derechos distintos a unos vascos que a otros, o que haya Vox diciendo que no sé qué, que estos sí son españoles o no son españoles, y llevan aquí 20 años viviendo y sus hijos han nacido aquí y sus implantaciones aquí, pues claro que son españoles, da igual donde hayan nacido y qué entorno cultural, ¿no? Eso
que la República precisamente es superadora de eso y que se da aquí y se está dando en otros países y está destruyendo la concepción republicana en Francia y en otros sitios, esa vuelta a la tribu y teniendo enemigos o marcando como enemigos a gente dentro de la propia sociedad, estigmatizando, ¿no? Estas normativas que se han sacado en países del este de Europa de no, los originarios de aquí son los procedentes de esto, y estos otros no. Bueno, esto es impropio, ¿eh? Pues eso que se está dando en este siglo XXI, el republicanismo se enfrenta, necesariamente se ha de enfrentar a eso. Su arma principal es enfrentarse a eso, es superar eso. Y eso no será por países, será en zonas, y tendrá que ser la zona europea. Esa es su gran oportunidad. Bueno, aunque digas que ha hablado solo de oportunidades, yo creo que has hablado de oportunidades, de amenazas, de debilidades y de fortalezas. José Manuel. De todo eso que ha hablado Pedro yo ya no voy a hablar entonces. Vale. Bueno, si la República, a ver, tengo aquí el popurrí de las cosas que has dicho, pero me voy a enfocar luego en una. Si la República nos va a traer justicia, una forma republicana nos traería justicia social, reparto de la riqueza, etcétera, otras cosas. No, pero nos trae la conciencia para movilizarse, para luchar por eso. Nos trae la conciencia de que depende de nosotros conseguir eso. Y que si la corrupción se da, hemos de poner nosotros los medios para que eso se evite. No es una cosa de los políticos, de los que nos tutelan, que siempre están en las mismas, no somos nosotros. Esto nos da la conciencia. Bien. Nos da la conciencia. Luego puede haber republicanismo sin república y lo debe de haber, ya lo he dicho por qué, porque ha habido una pérdida histórica que exige un esfuerzo y yo eso lo entiendo, el republicanismo lo entiendo dentro de ese esfuerzo, el republicanismo. Y una república también necesita republicanismo porque necesita ese esfuerzo continuado, eso no es una cosa que viene y ya se queda. Después, en cuanto a la movilización para las clases populares y si es posible una tercera, no es posible una tercera, la movilización no la veo, yo veo problemas del Estado actual, muy problemas de mucha profundidad. Y no veo que se solucione ahora con un acto republicano, en fin, de ninguna manera. Quiero centrarme en la derecha, en lo que has dicho de la derecha, porque esto me permite establecer... ¿Tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, tú dale, ya te cortaré. 3 minutos. Me permite establecer una continuidad con lo que antes se estaba diciendo. Si la izquierda, en el abismo de la historia, en la fractura de la historia que es la dictadura franquista, queda muerta, no queda viva, pierde organicidad, está desalojada de la realidad, no sé cómo decirlo, ¿no? La derecha no. Alienada. No sé. Yo diría más, yo diría una desubicación mayor que la alienación. Mayor es un vacío, la alienación es un vacío, se llena con subterfugios, pero no es un vacío. La derecha, al contrario, no. Y de una manera muy especial, que la hace una derecha en su base cultural diferente a toda la derecha europea. ¿Por qué? Porque el franquismo, el nazismo, o sea, toda Europa estaba en la Francia colaboracionista, la Inglaterra también tenía por allí sus clases dirigentes, Italia fascista, Alemania nazi, España, en fin, el nazismo, el fascismo, el falangismo, o el franquismo, que es el nacionalcatolicismo, era una evolución de la derecha europea ante unos temores de convulsión revolucionaria, tal, que eran reales. Era una evolución de la derecha europea, un nacionalismo radical, y entonces se inventan estas cosas que miran al pasado, un pasado mitológico, el Imperio Romano, los mitos germánicos, y un futuro. Tenía futuro, cosa que no tiene la extrema derecha actual. Tenía un futuro, una modernidad, tenía una perspectiva. El nazismo es vencido, el fascismo es vencido, pero el franquismo no. Pero el franquismo no. Y está 40 años. Y pervive con el establishment europeo. Llama al amigo americano y dice: yo soy la reserva espiritual de Occidente y os hago falta. Y se instalan las reservas espirituales de la reserva armada. ¿Por qué? Porque toda Europa había estado en esa tesitura. Lo que pasa es que Franco evita el contacto con Hitler como una manera bastante hábil para quedarse y saber que pervive con un cierto aislamiento, con unas formas, pero está ahí
Entonces la derecha tiene continuidad, porque eso, el franquismo es una confluencia de la derecha española históricamente, y a diferencia de los europeos que hacen unos juicios de Nuremberg, que a algunos nazis los coopta el Estado democrático, la Alemania democrática y la Alemania federal como espías, y hacen su rito de aniquilación, por así decirlo, su simbolismo. España no, España coherentemente la derecha continúa. Entonces, claro, es con esta derecha la que se tendría que afrontar una república. Y esta derecha yo veo que tiene problemas para esto, porque la derecha le pide, ¿rechazas la dictadura? Sí, pero en el fondo ellos consideran absurdo este rechazo, porque no tiene lógica nada. ¿Me entiendes? No sé si me explico. Si la gente me quiere entender, ya me entenderán. Sí. Claro, es absurdo. Bueno, yo lo rechazo, pero esto es una tontería, este rechazo, porque esto estaba aquí. En fin, por eso que la derecha que sería necesaria para una república, esta derecha tan especial, la española, las derechas españolas, No. Las derechas españolas, hay el catalanismo también, habría que hablar, claro, habría que entrar en muchas cosas, ¿no? Sí. Pues no la veo para nada situada, con dificultades, la veo con dificultades. Vale, bueno, pues ya vamos finalizando. Yo creo que ha sido un programa no excesivamente largo para que sea fácilmente asimilable. Es una primera piedra para ir hablando de un tema que nos interesa a los de Aires. Os agradezco a los dos haber participado, seguiremos en estos debates y nada, pues agradecer a todos los que veáis este vídeo, pues, y saquéis alguna conclusión, que dejéis algún comentario, qué os parece bien, qué os parece mal, qué podéis aportar, qué ideas desarrollar, y ahí seguiremos desde la izquierda trabajando para una España republicana, aunque parece que nos faltan mimbres para esa república, pero seguiremos trabajando. Gracias a todos, gracias a vosotros dos, nos vemos pronto.